4 más bien el capítulo 3 de la guía. A ver. Estamos en todo lo que significa la 3 que hace a ética, NIA y control de calidad. Y ahora vamos a hablar solamente de normas internacionales de auditoría. Y siempre en el contexto de lo que es la evolución de las normas internacionales de auditoría, desde el momento que hubo el caso Enron que nos llevó a todas las reestructuraciones de las normas, incluidas las normas americanas, incluir esas normas americanas que llegaron a un punto de ser clarificadas, ¿no? Solo como un comentario, las normas americanas antiguas se llamaban las declaraciones sobre normas de auditoría, conocidas como SAS, las SAS americanas. Bueno, en realidad las SAS americanas persisten y sin embargo ya con una denominación de clarificadas, ¿ok? Entonces son las AUC, así llamadas, que llevan a todo ese contexto americano que son similares y llevan los mismos títulos, exactamente los mismos títulos de las normas internacionales de auditoría. Entonces, recordando, decíamos que la sociedad no puede subsistir si no cuenta con información contable y el concepto fundamental es el aseguramiento de la información. Entonces, habíamos definido cuál es el valor de la auditoría y llegamos a un punto en el que teníamos esto que hacía al gran efecto de los fraudes que existieron en el mundo, pero el principal efecto fue el caso Enron, que nos llevó a considerar seriamente aspectos de independencia, de tal manera de que inclusive el código de ética lleva dos partes, ¿no? Las partes 1, 2, 3 que hacen a un grupo y la parte 4 que hace a todo lo que es independencia. Ya lo hemos visto y bueno, ustedes lo están repasando permanentemente. Y lo otro es que la PCAOB americana, cuidado, la PCAOB americana también estableció que es necesario que los auditores profundicen aspectos de control interno y por lo tanto, inclusive para Estados Unidos, no para otros países, para Estados Unidos se emita un informe con dictamen, o sea, con seguridad razonable sobre el control interno, que también se pueden hacer en los demás países, pero este es exclusivo de los Estados Unidos. Después, reiterando, pues habíamos dicho que nuestra sociedad no podría existir sin información que vaya a ser confiable.
y hicimos la distinción de lo que es aseguramiento con relación al no aseguramiento. Y esto nos llevó a afianzar el hecho de que cuando estamos en un contexto de aseguramiento de la información, darle seguridad a la información, darle confiabilidad a la información, pues, y hacemos ese tipo de trabajo, en aseguramiento nosotros debemos emitir como profesionales una conclusión. Y cuando hay diferentes trabajos que sí podemos hacer, que le llamamos no aseguramiento, entonces no emitimos conclusión, simplemente hacemos un trabajo o damos un resultado de hechos, pero sin conclusión. Ahora, cuando hay aseguramiento, el trabajo de aseguramiento puede ser sobre información histórica o sobre información distinta a la información financiera histórica. Eso quiere decir que puede ser de cualquier otro tipo siempre y cuando se trate de información. Ya un poco más concentrados nosotros nos vamos a dedicar en esto que es el aseguramiento. En el aseguramiento, si concretamos lo que queremos mandar como mensaje, es que en esto que es el aseguramiento nos vamos a concentrar ahora sobre primero la información financiera histórica, la conclusión sobre la información financiera histórica y más concretamente sobre ese trabajo de aseguramiento que nos da una seguridad razonable, más conocido como examen o auditoría propiamente. Antes nuestra profesión era de auditoría, hoy en día la profesión es de contaduría pública, que es mucho más amplia. En este caso, esta materia es de auditoría financiera y se va a concretar en esto que es seguridad razonable o examen de auditoría. Ahí vamos a entrar. Entonces, la idea es emitir una opinión. El objetivo general de la auditoría financiera, que es la materia en que estamos, es emitir una opinión, ¿okay? Basados en la evidencia. Luego de examinar, la palabra clave siempre va a ser esta, examinar es examinar o auditar los estados financieros. Entonces, cuando hablamos de auditar o examinar, es que queremos dar una seguridad razonable, es un alto nivel de seguridad, ¿no? De los estados financieros, esos estados financieros que deberían estar preparados de acuerdo con un marco de referencias adecuado, que normalmente son las NIF o las normas de contabilidad generalmente aceptadas o los principios de contabilidad de algún país específico. ¿Sí? Y que ese examen de los estados financieros deben estar efectuados de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, que en Bolivia son las NIA, ¿no? Y emitir una opinión acerca de su presentación razonable. No olviden, entonces, bajo este contexto, bajo este contexto,
toda nuestra profesión, en cuanto a lo que significa el desarrollo de un assurance con auditoría, tiene dos objetivos, en realidad. Hay que distinguir los objetivos de la auditoría Uno, el objetivo general, que como hace un rato lo decíamos, ese objetivo general de la auditoría financiera es emitir una opinión sobre los estados financieros. Entonces, lo voy a reiterar aquí, como que eso significa emitir opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto. O sea, no como un solo estado financiero, ¿ok? Sino sobre el conjunto de los estados financieros. Sobre todo los estados financieros. Por eso es que digo, es emitir opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto. Pero para llegar a esa conclusión, se tiene que antes concluir sobre los componentes que tienen los estados financieros. ¿Ok? Porque los estados financieros tienen una serie de componentes que en todo caso hacen a los componentes activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos como elementos componentes de los estados financieros. Por lo tanto, debe primero concluirse sobre los elementos y las aseveraciones en los estados financieros. Si bien es cierto, esta emisión de opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto será, a ver, ¿cómo lo pongo? A través de un informe, ¿sí? Con un informe de carácter general. ¿Ok? En cambio, las conclusiones que emitamos sobre las aseveraciones
estarán respaldadas las conclusiones en los papeles de trabajo, ¿ok? Todo eso va a estar en los papeles de trabajo. Entonces, la lógica es la siguiente, que los objetivos específicos deben realizarse inicialmente, deben concluirse sobre las aseveraciones en los estados financieros y respaldados en papeles de trabajo. Con base en estas conclusiones que se tengan sobre los elementos y las aseveraciones en los estados financieros, entonces lo que se hace es elevar un informe de carácter general y emitir una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto. Si insertamos, espero encontrar algo que pueda ser apropiado. Tal vez esto, a ver, veremos si nos ayuda. Tal vez esta pueda ayudar, a ver si es que da mejor. Sí, yo creo que este nos va a ayudar. Esa es la lógica. ¿Ok? Esa es la lógica. ¿De acuerdo? Primero, concluir sobre los elementos y aseveraciones en los estados financieros, pero eso va a quedar en los papeles de trabajo. Para luego, en función de los objetivos específicos, llegar al objetivo general, y el objetivo general es emitir una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto. Y eso se emite a través de un informe de auditoría de carácter general, con una opinión que diga que esos estados financieros presentan razonablemente, esos estados financieros probablemente no presenten razonablemente, o esos estados financieros, excepto por algún tema específico, ¿no? Por una salvedad, entonces presentes razonablemente. Y entonces se diga, excepto por tal asunto, presentan razonablemente. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Jóvenes, pregunten. No olviden que estamos en este contexto de aseguramiento en el examen de auditoría. ¿Qué sucedió? Pues desde el año 2002, o sea, habiendo ocurrido el caso de la Enron, el fraude grandote de la Enron, el año 2001, la profesión empezó a hacer un trabajo de clarificación de las normas que duró del año 2002 al año 2010, ¿no? De tal manera que se mejoró y uniformó la estructura en la redacción de las normas internacionales y
se dijo, es que nuestras normas no estaban muy comprendidas, mejoraremos la redacción y mejoramos la comprensibilidad. Luego tratamos de unificar ciertos criterios en todos los países para hacerlo armónico, incluido Estados Unidos, que tenía que tiene un fuerte componente de instituciones que conllevan a lo que son las normas, y eliminar ciertas redacciones que eran un poco ambiguas, ¿sí? Entonces, todo eso se trató de hacer en ese periodo de clarificación. A eso se llama el proyecto Clarity. ¿Ok? Entonces, Clarity estableció que también ya lo habíamos visto antes, dijo, es que toda la profesión y su desarrollo tiene que partir del código de ética, cumplimiento del código de ética, la norma internacional de control de calidad número 1, y en un momento se habló de atestiguar, pero finalmente se definió que el marco para distinguir los diferentes servicios que podamos nosotros efectuar se terminó llamando Marco Internacional de Encargos de Aseguramiento. ¿Ok? Entonces, eso que inicialmente se llamó Marco Internacional de Referencia para Trabajos de Atestiguar, ya con la última lección que hemos llevado con ustedes, se terminó llamando el Marco Internacional de Trabajos de Aseguramiento, donde se distinguen los diferentes servicios que nosotros prestamos. Así es ahora. Y recién se pueden hacer aplicación de las normas internacionales. Entonces, no olviden ese nivel de preferencia o el conjunto y los subconjuntos de disposiciones y normatividades establecidas en el mundo de nuestra profesión. Esto llevó este marco internacional de encargos de aseguramiento llegó entonces a distinguir todas las normas profesionales. Y entonces, cuando ustedes han leído ese marco internacional, se han encontrado con este gráfico, donde nos dicen, para ejercer la profesión, entonces deben comprender que los trabajos que se pueden realizar, reiterando, son auditorías o revisiones de información financiera histórica. Y pueden ustedes realizar encargos, ¿sí? Encargos de aseguramiento sobre información distinta a la histórica. ¿Está bien? ¿Dónde está eso?
está en este marco internacional de encargos de aseguramiento, en ese marco internacional que hemos estudiado y hemos tratado de distinguir los errores o no con el caso de la alcaldía de Sucupira, que hoy día han entregado como práctica también. Ahora, ya lo dijimos antes, esto es lo mismo, ¿no? Solo nos vamos a dedicar a esto que es el examen. Entonces, eso significa que en este contexto nos vamos a dedicar exclusivamente a esto que es examen o auditoría. Si quieren verlo desde otro, lo voy a marcar con otro color para decirles lo mismo, ¿no? Nos vamos a dedicar a esto. O sea, las auditorías se realizan de acuerdo con normas internacionales de auditoría más conocidas como las NIA, que tienen reservado un código de la 100 a la 999. Entonces existen las NIAs 200, las NIAs 300, las NIAs 400, las NIAs 500, hasta la NIAs 900. ¿Ok? Eso es lo que existe en la profesión. Y no hay que confundir con las revisiones, porque las revisiones tienen sus propias normas, las NIAR, que están reservadas con un código 2000 a la 2699 como revisiones. Y por otro lado, los trabajos que uno puede realizar sobre información distinta a la información histórica, por ejemplo, pueden hacerse un trabajo sobre el control interno, puede hacerse trabajo sobre información de elecciones municipales o elecciones electorales, pueden hacerse trabajos sobre competencias, digamos, del campeonato mundial de fútbol, sobre el campeonato de golf, sobre la elección de Miss Universo, sobre información sobre lo que puede ser los premios Óscares del cine. Esos son distintos, no son información financiera histórica, son otro tipo de informaciones que tienen su procedimiento y esos se efectúan bajo lo que se llaman las normas 3000 a la 3699, que son normas internacionales de encargos de aseguramiento, pero sobre información distinta a la histórica. Y es más, la profesión nos permite dar otros servicios relacionados, pero que no están en el marco de aseguramiento, sino fuera del marco de aseguramiento y que están más bien basados en la norma de control, en las normas de control de calidad, que hoy en día son 2. ¿Ok? Y esos trabajos que no dan aseguramiento, estamos hablando de estos de aquí, ya lo hemos hablado tantas veces, del no aseguramiento, donde no se da conclusiones. Entonces, esos se llaman servicios relacionados. Y esos servicios relacionados tienen sus propias normas, que son normas internacionales sobre servicios relacionados, las 4000, donde una de las 4000 más famosas es la 4400, que son de procedimientos convenidos. Bien, entonces a partir de ahora solo nos vamos a dedicar a lo que es auditoría, y esas otras normas ustedes las tienen que tener presente para ustedes, pero a partir de ahora solo nos vamos a dedicar a auditoría que se realizan más bien con normas internacionales de auditoría y que tienen los códigos
reservados de la 100 a la 999. Jóvenes, preguntas. ¿Me están escuchando? Dígame por lo menos sí. Sí. Ok. Bien. ¿Están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Porque si no comprenden y están muy calladitos, pues o comprenden o no entienden nada, ¿no ve? Bien, entonces dedicándonos ahora solamente a lo que es auditoría, en ese contexto que también les había ya hablado, auditoría no es lo mismo que revisión, etcétera, que son los otros trabajos diferentes, que no es atestación, es aseguramiento y servicios de no aseguramiento. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a dedicar solo a esto que es auditoría, donde la naturaleza del servicio es prestar a hacer un examen profundo de los estados financieros, donde vamos a dar con eso una certeza alta, pero no absoluta, de seguridad o confiabilidad, donde el informe que se proporciona es un informe con opinión, con certeza positiva, donde se dice los estados financieros presentan razonablemente o los estados financieros no presentan razonablemente. Eso significa aseveración positiva o certeza positiva. Y ya les decía, cuando se hace auditoría, los procedimientos son amplios, muchos procedimientos, hasta reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, así se denomina en la profesión, hasta reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, de tal manera que le damos la confiabilidad a los usuarios de información probablemente de un 95% y que haya una posibilidad de equivocarse por parte del auditor del 5%. ¿No? Es igualito que el COVID, ¿no ve? Ahora hay vacunas. Las vacunas, algunas dan 60% de confiabilidad, algunas vacunas dan 70%, vacunas que dan 80%, etcétera. Hay vacunas que dan 90% de confiabilidad. Esto es igualito. En la profesión damos 95% de confiabilidad, de que no va a haber error, ¿no? En el otro dan 95%, 90% de confiabilidad de que no se van a contagiar del COVID, eso es lo que da. Entonces, en este caso sería el 95% de que no hay error, pero siempre hay una probabilidad de error, eso quiere decir un 5% solamente. Da una certeza alta, mas no es absoluta. Pregunta. Bien, entonces, ¿cuáles son esas normas de auditoría? Esas normas de auditoría de las cuales estamos hablando. La SNIA. Ahora hablaremos de, entonces, la SNIA. Bien, la SNIA. Ya les decía aquí que la SNIA tienen reservados unos códigos de las 100 a los 999. Esas están divididas, como dice ahí, 100, 200, 300, 400, 500, etc. Digamos que las 100 están reservadas ahora, más antes las teníamos, pero ahora las han dejado un tanto en suspenso y todo corre a partir de las 200.
Las normas internacionales 200 o 200 tiene que ver con la responsabilidad profesional. Ahorita vamos a desglosarlas, ¿no? Las normas 300 tienen que ver con la evaluación y valoración de riesgos, que incluye todo lo que es la planificación, ¿sí? Evaluación, valoración de riesgos y luego control interno. Eso es, que incluye la planificación. Las mías 500 a 600 tienen que ver con la respuesta a los riesgos. Eso quiere decir que una vez que el auditor evaluó los posibles riesgos de error en los estados financieros, lo voy a tratar de explicar insertando aquí una columna más. Entonces, en la primera, en la 200, la responsabilidad profesional tiene que ver con, por ejemplo, el objetivo de la auditoría o el examen, ¿ok? Y la administración de los encargos. ¿Ok? Tiene que ver con el objetivo de la auditoría. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Hay objetivos generales. El objetivo básico, ya sabemos, es emitir una opinión sobre el conjunto total de los estados financieros. Y hay objetivos específicos que son concluir sobre los elementos de los estados financieros y las aseveraciones que están inmersas. ¿Ok? Y la administración de los encargos, porque los encargos o los trabajos parten pues de presentar una propuesta de auditoría, parte de efectuar contratos de auditoría y limitar el trabajo de nuestra responsabilidad profesional. Porque, por ejemplo, nosotros no vamos en busca de los fraudes. Muchas personas piensan que eh, cuando algo falla, ¿no? Dicen, ha habido mal manejo en tal club deportivo. Inmediatamente entra la nueva dirección y dice, sí, lo primero que vamos a hacer es auditoría, pensando que el auditor va en busca de fraudes. No es que el auditor va en busca de fraudes, por lo menos en este trabajo. Puede hacerse otro tipo de trabajo, ya saben ustedes. Pueden hacerse otro tipo de trabajos como aquí están. Saben ustedes que pueden hacer. Inclusive pueden hacer una auditoría forense, se llama. Pero la auditoría de estados financieros, ¿no? Que basados en normas internacionales, establecen en esta fase de las 200 que el auditor, su responsabilidad no es ir a buscar fraudes, porque los fraudes son hechos intencionales que por su misma característica de ser intencionales, es probable que no se encuentren el fraude.
Por otra parte, entonces tenemos las NIAS 300 que antes de hacer, al momento de hacer ya empezar el trabajo de auditoría, la primera fase del encargo la primera fase del encargo es tratar de identificar los riesgos de error o irregularidad de riesgos de error en los estados financieros. Así lo vamos a poner, tal vez esto les lleve una confusión, prefiero dejarlo ahí. Identificar los riesgos, los potenciales riesgos de error en los estados financieros, los potenciales riesgos de error en los estados financieros. ¿Ok? Por ejemplo, el que, si digamos, cambiaron los sistemas. Este año cambiaron el sistema que estaban llevando un sistema que se llamaba Conta 1. Y lo llevaron todo al SAP, a un sistema de administración por procesos. El cambio de sistema produce riesgos porque, no habrá equivocaciones. Ejemplo, que hubieran cambiado al contador. Si cambiaron al contador, habrá que evaluar cómo será su nuevo contador. De repente más bueno, pero si es más malo, entonces eso quiere decir que hay potencial de error. Ejemplo de que apareció el COVID. Y la sanidad que tiene que ver, claro, con el COVID en esta industria se está produciendo menos. Hasta el año pasado teníamos una producción al 100% y nuestras maquinarias funcionaban al 100%. Ahora con el COVID ya no estamos produciendo tanto, no vendemos mucho, vendemos al 60%, por lo cual hace de que la maquinaria solo se use en menos del 100%, o sea, 40% menos. Eso significa que si se usa menos y aplicamos la NIC 16, ¿no? Entonces hay una probabilidad de deterioro asociado con la NIF 36, y si hay un deterioro, posiblemente hay que registrar una pérdida por deterioro. O, por ejemplo, el riesgo de que apareció un nuevo competidor y ahora nuestras ventas han bajado y se han bajado nuestras ventas y teníamos inventarios. Los inventarios no se pueden vender porque la competencia vende a precios menores. Eso quiere decir que el valor neto de realización de los inventarios es menor. Si antes vendíamos en 150, ahora vendemos en 120. Y si vendemos en 120 y nosotros teníamos valuado los inventarios en 130 al costo, ahora tenemos que ponerlos en 120, lo cual significa que hay una pérdida de 10. Todo eso, una probabilidad. Y todo eso son los riesgos. Si hubo más competidores, menos competidores, más productos sustitutos, nuevas estrategias, nuevos socios, nuevos contadores, otros personales, cambio de gerentes, todo eso produce riesgos. Pero algunos de esos riesgos son menores
otros riesgos son medios y otros riesgos son altos. Entonces hay que saberlos valorar. Por eso se llama, todas las 300 hacen a la valoración de riesgos. Y las 300 no solamente hacen a la valoración de riesgos. Y para eso, ¿no? Por ejemplo, el riesgo. Si nosotros vendemos carne, si esta empresa es una empresa ganadera y faenea carne, entonces hay pues un alto riesgo de que la carne se deteriore. En una semana puede estar totalmente deteriorada, se va a podrir la carne si es que la faeneamos. Ah, pues claro, esta es una empresa ganadera. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? Poner controles. Pues, para que la carne no se vaya a deteriorar y podrir, entonces ponen refrigeradores, ¿no? Y cuando los refrigeran, la carne no se va a echar a perder. Eso se llaman controles. Pues la 300 también establece, ¿y qué controles tendrá pues la empresa? ¿De acuerdo? Bien, eso es la 300. Identifica los riesgos y también los controles. Con eso ya el auditor sabe más o menos dónde va a enfocar su trabajo de auditoría. Y ya empieza a pensar, ¿no? Eso está en la NIA 330, después lo vamos a ver en el detalle, ya define, este es entonces el enfoque de auditoría, donde tenemos que poner mayor énfasis, eso es el enfoque, donde ponemos mayor énfasis en nuestro trabajo. Ahí se va a decir, creo que tenemos que poner mayor énfasis en el control de la carne, un poco de mayor énfasis en el financiamiento, un poco de mayor énfasis, dan al crédito, alto riesgo de que no les paguen. Entonces, pondremos un énfasis en evaluar las cuentas por cobrar y sobre todo a los posibles morosos. Y eso se llama enfoque. Enfoque. El enfoque es poner énfasis. ¿Ok? Con base en ese énfasis bien enfocado, entonces ya podemos empezar a hacer las pruebas. ¿Dónde está eso de las pruebas? Eso está en la NIA 500, sobre todo en las NIAs 500, ¿sí? En las NIAs 500. Lo estoy achicando intencionadamente, ¿no? La 600 está principalmente en la 500. ¿Qué es hacer pruebas de auditoría? ¿De todo? No, de todo lo que nosotros habíamos seleccionado, más bien, de lo seleccionado como altamente riesgoso, ¿sí? Entonces, si hemos identificado en el anterior paso lo altamente riesgoso, las pruebas que vamos a hacer con mayor énfasis van a ser a los más riesgosos, y eso se conoce como respuesta a los riesgos. Es lograr la evidencia, efectuar pruebas. Eso es la 500. Hay que hacer pruebas de auditoría. Hay que hacer exámenes y más exámenes. Eso es la 500. ¿No? Cuando ese examen es de varias empresas y en grupo, se aplica la 600. Por eso no siempre las empresas en Bolivia son auditorías de grupo, la mayoría son individuales. Entonces, más es la aplicación de la 500. ¿Sí? Ya cuando uno ha terminado el trabajo de auditoría de campo, haciendo pruebas y pruebas y pruebas, ya se puede hacer el informe de auditoría. ¿Y cómo se hace pues un informe de auditoría para dar una opinión? Eso está en la NIA 700. La NIA 700 está de cómo hacer, ¿no es cierto?, informes sobre estados financieros de propósito general. Y la 800 está cómo hacer informes sobre información financiera de propósito específico. ¿Ok? Entonces,
Esto de aquí ya les decía es efectuar pruebas, la 500. Y la 700 es lograr un informe con opinión. Ya está. Preguntas, jóvenes. Ya nos hemos metido a la auditoría financiera solamente. Preguntas. Dice, ¿y en qué casos se utilizan las NIA 600? Cuando se hacen auditorías de grupos. Solo cuando se hacen, ahorita vamos a ver ya el detalle, cuando se hacen auditorías de grupos. Gracias. O sea, por ejemplo, ¿no? Mi empresa tiene una filial o una matriz, una empresa matriz, y tiene muchas empresas subsidiarias. Por ejemplo, por decir el Banco Visa. El Banco Visa no solamente es el banco, sino es el grupo Visa, porque no solamente es el Banco Visa, sino tienen Visa Seguros también. También tienen Visa Bolsa, tienen una empresa de bolsa. También tendrán algunos fondos, ¿de acuerdo? Fondos patrimoniales Visa. Entonces son varias empresas, no es solamente una empresa. Y la auditoría se hace al grupo conjunto, al gran consolidado. Esto se llama auditoría de grupo. Eso, ¿cómo se maneja? Con las 600. Ustedes pensarán que solamente así de chiquito es. No, es más grande. Ejemplo. Nestlé, ¿saben qué es Nestlé, no ve? ¿Saben qué es Nestlé? ¿Qué es Nestlé? Jóvenes, ¿qué es Nestlé? Es una empresa suiza grandota, ¿sí? Es una empresa grande que produce desde leche, chocolates, cereales, bueno, y así. Entonces hay cereales Nestlé, hay leche Climse Nestlé, hay leche Nido Nestlé, hay leche, leche, no, más bien hay chocolates Nestlé, de todo tipo de chocolates, y así que ustedes compran, ¿no ven? De Nestlé. Pero Nestlé tiene empresas en todo el mundo. Tiene en Argentina, en Brasil, en todo lado. Y también en Bolivia. Entonces hay que hacer auditoría de estados financieros. ¿De dónde? De todo el mundo. A eso se llama auditoría de grupo. Eso está en las 600. Más preguntas. Bien, con esto entonces entraremos ya a desglosar las NIA. Ahora sí, la siguiente clase voy a empezar a tomar exámenes de memoria, los títulos de memoria. Estoy anotando, voy a tomar exámenes de los títulos de memoria de las normas. Todavía no voy a tomar examen de cada norma,
sino ahorita voy a tomar exámenes de... Okay. Y esta es 12, Día del Niño, 12 de abril del 2021. Entonces, ya habríamos avanzado sobre qué son las NIA. Y luego debo tomar examen de los títulos de las NIA. ¿Cuáles son esos? Ustedes tienen las normas, se los he pasado vía Facebook. Y entonces, yo tengo aquí mis normas profesionales. ¿Dónde están? Debe decir en español, NIAS. Aquí están las NIAS, en español. Digamos que voy a tomar lo último que tengo de referencias. Tengo de las 18, no sé por qué no están aquí. Pero bueno, aquí las tengo segregadas. Ahí están todas las NIAS. Ok, este es el volumen 1, porque esto viene en 3 volúmenes, ¿no recuerdan ustedes? Mejor les muestro aquí, aunque ya les he mostrado antes. Aquí está, ¿no? Vienen en 3 volúmenes. Todas las normas vienen en 3 volúmenes. Este es el primer volumen. Volumen 1. Y en este volumen 1 ustedes encuentran todas las NIA, como las están viendo aquí, las normas internacionales de control de calidad y todas las NIAs que están viéndolas aquí. Después tienen ustedes el volumen 2, no olviden que tienen el volumen 2, es este de aquí, donde tienen ustedes todo lo que es las 2000, que son revisión, y las 3000, que son otros servicios de información distinta a la información financiera histórica. Y tienen el volumen 3, no olviden el volumen 3, ese volumen 3 que tiene todo lo que es calidad de auditoría y el marco de aseguramiento, el marco internacional de encargos de aseguramiento. Ahora nos vamos a dedicar exclusivamente al volumen 1. Ese volumen 1, ¿okay? Tiene esto que son las normas internacionales de auditoría. Entonces, primero vienen las las 200 a la 299. Ya lo hemos dicho hace un ratito. Lo voy a copiar como más bien, voy a tomar una instantánea, más fácil. Ahí está. Y lo voy a trasladar aquí para que comentemos. Bien, entonces, concordantes con lo que anteriormente dijimos, tenemos las normas 200 que tienen que ver con la responsabilidad profesional. ¿Sí? Entonces, estas son las NIAS 200, que son las NIAS que tienen que ver con la
responsabilidad profesional. Entonces, las NIAs 200, NIA 200 de responsabilidad profesional. Ok, son las NIAs 200 de responsabilidad profesional que están ahí, que acabamos de copiarlas de aquí, del volumen 1, que va hasta la NIA 265. Bien, eso más lo copiamos y lo pegamos. Incluye la NIA 265, como ahí se los estoy mostrando. Ahora desglosemos. A ver, ¿qué tiene? Miren, ahí están los títulos que tienen que aprender de memoria. Uno de esos, por ejemplo, es la más famosa, esta que es la 240. En nuestra responsabilidad profesional, ¿es nuestra responsabilidad descubrir fraudes? Y la respuesta es no. ¿Y quién lo dice? La NIA 240. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? El auditor tiene que identificar los riesgos de fraude, tiene que identificar los controles antifraude que tenga la empresa, mas no es responsable descubrir fraudes. ¿Dónde está eso? En la guía 240. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad inicial de el objetivo de la auditoría? Es emitir una opinión sobre los estados financieros. ¿Dónde lo dice? En la NIA 200. ¿De acuerdo? Es el objetivo general de la auditoría y ahí está la definición de auditoría que va a decir es el propósito de la auditoría es emitir una opinión, etcétera, etcétera. Eso va a estar en la NIA 200. ¿Y qué más? El auditor debe hacer su trabajo con diligencia profesional y debe hacer de acuerdo con, aquí lo voy a poner, voy a empezar a hacer un cuadrito para que sea más. Ahora sí. ¿Ok? Decía, para manejarme mejor, debo hacerlo con calidad, que no haya fallas. ¿Dónde está eso? En la guía 220. ¿Sí? Ahora, debe hacerse un trabajo, primero, basados en un contrato de auditoría. ¿Dónde se hace el contrato de auditoría? Eso está en la 210. Todos los trabajos deben ser, en los trabajos deben también considerarse las leyes y regulaciones. Las empresas tienen, pues, leyes que cumplir, por ejemplo, deben pagar impuestos, etcétera. ¿Dónde se dice cómo debe hacer el trabajo? Está en la NIA 250. Todo el rato debemos estar comunicados con el cliente. ¿Cómo? Y todo el rato si encontramos puntos de observación, hay que comunicarle al cliente. ¿Dónde está eso? Está en la NIA 260. Inclusive las deficiencias hay que comunicarlas de acuerdo con la 265. A eso se refieren las NIAs 200, que las van a aprender ustedes de memoria.
¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces ahora nos vamos a las NIAs 300 y ahí vamos a concluir el día. Las NIAs 300, ¿a qué se referían? Se referían a todo lo que es la valoración del riesgo, ¿no? Evaluar riesgo y identificar controles, así lo habíamos dicho aquí. Bien, entonces, ¿cuáles son esas? Las veremos. Yo creo que nos va a tomar 2 diapositivas, pero las veremos con cuidado, porque estas son clave. Vamos nuevamente a tomar nuestro volumen 1 que están en las normas y ahí están las 300. En todo caso, incluyen a las 400 también. Las vamos a poner a las 400. Ahí está. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer en un trabajo de auditoría es planificar el trabajo de auditoría. ¿Dónde está la planificación? Eso está en la NIA 300. Luego hay que identificar los riesgos. ¿Dónde está? En la NIA 315. Y darle un valor, la probabilidad de que ocurra ese riesgo, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, a ver, un ejemplo de la vida diaria? Hoy día veo que ahorita mirando el cielo está nublado en La Paz. Si ustedes salen con polerita, ¿cuál es la probabilidad de que se resfríen? Entonces la respuesta es, el riesgo de que se resfríen es alto. Si ustedes van este fin de semana a la feria 16 de julio del Alto, sin barbijo, ¿cuál es la probabilidad de que se contagien de COVID? El riesgo es alto. ¿Se dan cuenta? Eso es. El riesgo es alto. Si van hoy día a ver el partido del Club Bolívar y no se ponen barbijo, el riesgo es alto. Eso se llama identificar el riesgo. ¿De acuerdo? Ahora, ahí mismo se identifican los controles. Eso quiere decir, y se ponen controles, se ponen barbijo, eso es el control. Sí. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de barbijo? ¿Un barbijo de tela? ¿Un barbijo simple? ¿No? Entonces, esa es la calidad de control. Si se ponen un KN95, entonces hay un buen control. Si se ponen doble, además se ponen barbijo, ¿no? Un KN95 y se ponen máscara, hay doble control. Eso quiere decir que el riesgo de que se contagien es cada vez más bajo. ¿De acuerdo? La 300, ¿no? Ahora, la NIA
300, también las NIAs 300 van a decir, ¿y cómo sé si eso es o no significativo? Para eso hay que calcular lo que se llama la materialidad para saber qué es importante o no importante. Eso está en la NIA 320. Y luego hay que ver si realmente, hay que considerar si realmente el hecho de que se tengan controles, esos controles son controles eficaces, eso está en la NIA 330. Y además hay que perfilar el hecho de que si realmente tienen controles, los estén utilizando. No es cuestión de decir, ¿saben que usted hay el riesgo de que se contagie en el alto, en la feria? Sí. ¿Y tiene control? ¿Tiene barbijo? Sí. ¿Tiene máscara? Sí. Ah, qué bien. Tiene controles. Es probable que no se contagie. Muy bien. Pero la otra pregunta es, ¿y lo usa? ¿Se pone el barbijo o se pone el barbijo en el cuello? ¿O tiene el casco y el plástico y lo lleva en la mano? Es lo mismo que un motociclista diga, ¿y tiene casco? Sí, tengo casco. Ah, ya. ¿Hay probabilidad de que se caiga? En La Paz sí, porque en los resbalones, las bajadas, las subidas, los micreros que chocan, etcétera, ¿se puede caer con la moto? Sí. ¿Y tiene casco? Sí. ¿Dónde está el casco? Ahora la pregunta es, ¿dónde está el casco? Si no se pone el casco, entonces no sirve de nada que tenga el casco. Eso se llama implementación de control. Y ese perfil está dado como respuesta a los riesgos y que eso es la NIA 330. ¿Ok? Ahora, puede ser que el riesgo aumente cuando se utilizan organizaciones externas de servicios. Ejemplo, la contabilidad. ¿Y dónde está la contabilidad? Ah, no está en la empresa, eso lo lleva otra empresa por fuera, contratamos afuera. Ah, es una organización de servicios. Entonces, eso está dado en la, eso está en la NIA 402. Ahora, y cuando encuentro un error, en los estados financieros, no habían calculado la depreciación, no habían calculado los intereses, se habían olvidado registrar algunas facturas, etcétera. Una cosa es que no hubieran registrado la factura de 100 y otra cosa es que no hubieran registrado una factura de 100,000. ¿Cómo lo sé? Eso está en la NIA 450. Cuando hay incorrecciones, ¿qué tipo de incorrección es? ¿Una gran incorrección o una pequeña incorrección? Eso está en la NIA 450. Y como son las 9:02, los tengo que dejar ahí. Preguntas mientras tanto. Para la siguiente clase, ustedes todas estas NIAs las tienen que aprender de memoria en su título. ¿Qué es la 500? ¿Qué es la 600? ¿Qué es la 700? Hasta la 700. No me interesan los 800. Solo hasta la 700. Y ahí están los títulos. Bien. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Voy a guardar como apuntes. Hoy día, ¿qué fecha es? UNSA, Audifin, apuntes, 12 de abril, Día del Niño. No, NIA. ¿Dónde? En escritorio y después ahorita mismo se los paso. ¿Ok? Muchas gracias, que estén bien.